¿El fallo del juez cambió la perspectiva de Argentina respecto a la renegociación de la deuda? Bueno, está con nosotros el subsecretario de la Presidencia, Gustavo López, para hablar de este tema, entre otros. Gustavo, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Bien, gracias a los dos. No cambió. Una de las hipótesis, y la presidenta dijo en su discurso que era la que ella creía más firmemente, por cómo está constituido el mundo financiero en el mundo, digo, el sistema financiero parasitario, que a partir de la globalización comenzó a dominar el mundo, evidentemente domina a gran parte del sistema político mundial, sobre todo grandes decisiones en Estados Unidos. Entonces, la Argentina estaba preparado para esto. A mí me parece importante, Carlos, poner negro sobre blanco las cosas. La deuda se contrajo mayoritariamente entre 1976 y 2001. Los militares la multiplicaron por 5. Sí, era de 7.000 y terminó en 42.000. Exactamente. Durante la dictadura militar. Era durante la dictadura militar, exactamente. La multiplicaron por 5. Y luego, durante el menemismo y el gobierno de la Alianza, es decir, los 15 años de neoliberalismo en la Argentina, la volvieron a multiplicar por 4, esa deuda. Yo sé de su prosapia radical y el cariño que le tiene por Raúl Alfonsín, pero también durante el gobierno de Alfonsín, en lugar de investigarse la deuda legítima y la que no, se aumentó la deuda externa. Sí, con una variante. Se intentó lo que después Kirchner logra satisfactoriamente, que es una renegociación. Alfonsín intentó el famoso club de deudores con Dante Caputo, que obviamente no se pudo y las condiciones no daban para eso. Ahora, una deuda que se contrae básicamente entre el 73 y el 2001, que incluye a todos los gobiernos con la fatalidad de la dictadura y el neoliberalismo que la multiplica exponencialmente, tiene en Kirchner un presidente que si no hubiera renegociado la deuda, la Argentina no se hubiera puesto de pie. Es decir, la expansión de la economía, del empleo, las jubilaciones, la creación de 6 millones de puestos de trabajo son producto directo de esa primera renegociación del 2005 y después de la de Cristina en el 2010. Por ahí hay gente que ha olvidado que durante el gobierno de la Alianza y antes y después también nos levantábamos mirando el índice en la tapa de los diarios. Sí, el riesgo país. El riesgo país, el índice de no credibilidad económica de la Argentina. Algunos de los que hablan ahora, como Cavallo, que fue el que restatizó la deuda privada en la dictadura militar y que luego hizo el megacanje y el plan, y el blindaje, todo eso significó para la Argentina miseria y una hipoteca para nuestros hijos y para nuestros nietos por los próximos 100 años. Cavallo, que siempre fue un sanguango al servicio de los peores intereses, no importa tanto como aquellos que, habiendo sido funcionario de la dictadura militar, ministro de Menem y ministro de la Alianza en etapas en que la economía fue destrozada, lo convocan a hablar a los medios de comunicación. Bueno, esto es lo que indigna, y no es casualidad que los gobiernos neoliberales aplicaron la misma política que Martínez de Oz. Ahora, ¿quién da vuelta a la historia? Este gobierno que renegocia con una baja de casi el 70% el 93% de la deuda. Y acá cuando algunos dicen, bueno, pero los fallos hay que cumplirlos. Sí, la Argentina igual sigue diciendo que es un fallo injusto. El derecho se interpreta porque si hubiera sido un tema privado comercial, con el acuerdo del 93%, hoy todos, el 100%, estarían cobrando el acuerdo del 93%. Digamos, no nos trataron ni como un privado ni como un Estado. Y evidentemente hay un sector parasitario de la economía mundial que hace gran lobby. Nosotros acá lo tenemos prohibido, lo llamaríamos coimas. Allá son lobbies, es decir, se le puede pagar a alguien para que decida a favor de... Exactamente, legalmente. Y estos tipos que quieren ganar 1.600% en dólares en 8 años, que lo compraron a 10 centavos y que ahora pretenden de 48 millones de dólares, 840 millones de dólares, podría hacer caer al sistema, a la Argentina y al sistema financiero internacional. Hay críticas por derecha y por izquierda al gobierno argentino, para decirlo sintéticamente. A su criterio, ¿el gobierno hizo algo mal? ¿Se equivocó en algo en este proceso? El gobierno hizo lo que nadie había hecho, que fue renegociar la deuda. 2 gobiernos en los últimos 50 años bajaron la deuda externa. El gobierno de Ilia, que la bajó un poco, y el gobierno de Cristina y de Kirchner, que la bajó mucho, un 70%. Ahora bien, el resto, ¿quiénes son los que están criticando? Sturzenegger, que estaba procesado porque estaba en el megacanje. Cavallo, todos los de la oposición... Claudio Lozano, Pino Solana. Están vinculados directamente. La mayoría de la oposición está vinculado a la generación de la deuda. A la generación de la deuda. Entonces se hizo lo más sensato, que era sentarse y negociar. Y se negoció. Ahora, la Argentina está tranquila.
Esto no significa que no esté ni preocupada ni ocupada. ¿Por qué? Bueno, ahora es una cuestión de inteligencia, de seguir trabajando, de seguir negociando. Fíjate vos, o fíjense ustedes, la presidenta marcó la estrategia y la política. Primero dijo, esto es una cuestión política, no es una cuestión jurídica. Y yo el otro día daba el ejemplo de la violación a los derechos humanos. Con el mismo argumento que Menem perdonó, mejor dicho, con el mismo código penal que Menem perdonó, Kirchner juzgó. El Código Penal es el mismo. Y la Corte tuvo que debatir si el indulto, que es constitucional, podía o no podía aplicarse a los militares. Y finalmente tomó un fallo de la Corte Interamericana que dijo, hay delitos que no son perdonables, que no son amnistiables. ¿Por qué señalo esto? Porque la sentencia no es justa. Entonces, cuando el derecho se aparta de la justicia, pierde el sentido, porque la letra es la misma, pero el sentido de justicia es lo que vale. Entonces, hemos decidido honrar la deuda con los que arreglaron ese 93%, por eso la invitación a cambiar el lugar de pago. Y seguir negociando donde haya que negociar en los Estados Unidos para ver cómo se cancela el resto de la deuda, pero no, digamos, con el hambre del pueblo. Además de dar su apoyo, el Pepe Mujica manifestó con urgencia, dice que hay que llevar este tema ante la UNASUR y la OEA. ¿Qué opinas al respecto? Porque fantástico. Son muchísimos los países. La otra pata es qué va a ser el sistema político internacional. Digo, el gran desafío de todas las democracias en los últimos 30 años son los grupos económicos. Pero no los grupos económicos que se dedican a la producción de bienes y servicios, sino los grupos económicos que sin producir nada se quedan con el dinero de la gente, a costa del hambre, a costa de que todo estalle, que los chicos abran la basura para poder comer. Argentina dio un vuelco de 180 grados en 10 años. Entonces, lo que dice el Pepe Mujica lo va a decir el resto de América Latina, sí, pero también lo están diciendo más de 100 países. Claro. El grupo de los 77 más China, el propio gobierno de los Estados Unidos. Entonces, el tema es cómo el sistema financiero internacional, como el sistema político, que es democrático y que surge de la voluntad popular, se puede poner por encima del interés de 5 personas, porque no son más, el interés de 5 personas que no han hecho nada para generar este crédito. Este tema me dio tos. Sí, a esta hora de la tarde. Gustavo, la tranquilidad de la gente es, este es un gobierno que se ocupó del tema, por eso estamos donde estamos y no estamos en la bancarrota como en el 2001. Y no vamos a ir al 2001, vamos a seguir ocupándonos responsablemente del tema, aunque los que generaron la deuda sigan diciendo pavadas. Gracias, Gustavo López, a ustedes, subsecretario general de la Presidencia de la Nación.